Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, los padres de un amigo mío fueron a este viaje de aniversario a Los Cayos de Florida durante un fin de semana, dejándolo como el único ocupante de su casa de 3 habitaciones. Su hermana mayor estaba en la universidad, así que literalmente tenía todo el lugar para él solo. Así que hizo lo que hace cualquier adolescente que se precie cuando se enfrenta a ese tipo de situación. Organizó una fiesta en casa, y no solo del tipo en el que 2 docenas de tus amigos más cercanos vienen a tomar unas copas, sino que organizó una fiesta furiosa, el tipo de fiesta a la que la mitad de nuestra escuela secundaria logró obtener una invitación. Quiero decir, no todos asistieron, pero había al menos 200 personas allí como mínimo. La vieja casa estaba rebotando de verdad. Ahora sé que la gente estaba jugando rápido y relajado con el tipo de personas a las que les contaron sobre la fiesta. Básicamente no hubo planificación involucrada, y mi amigo no era el tipo de persona que se esforzaba en asegurarse de que solo un grupo selecto de personas la recibiera. Así que básicamente dijo, traigan a todos sus amigos, a todos los que conozcan en Facebook, para que personas que ni siquiera conocíamos simplemente aparecieran como, oh sí, y quien les abriera la puerta sería como lo que sea y los dejaría dentro. Fue bastante bueno en su mayor parte, y terminamos conociendo a algunos aleatorios bastante decentes como resultado, pero no todos los que aparecieron eran geniales o estaban allí simplemente para relajarse, y terminamos aprendiendo de la manera más difícil que no se tiran invitaciones a tu fiesta en casa, a menos que quieras que aparezcan algunos hombres malos de vez en cuando. Por lo tanto, la fiesta estaba en pleno apogeo, la música estaba sonando, la gente bebía y bailaba. Fue un momento increíble. Luego, aparentemente, algo de drama comenzó en una habitación de arriba, cuando uno de los aleatorios que aparecieron es atrapado robando por alguien que conocía a mi amigo. Esta persona es un buen tipo en todos los sentidos. Se lo tomó como algo personal y quiere mantener segura la casa de nuestro amigo, por lo que comienza a decirle a este ladrón aleatorio que abandone la fiesta antes de que lo golpeen. Estos tipos se están acercando entre sí. Los amigos del ladrón intervienen, pero todos en la fiesta los superan en número, así que simplemente bajaron y se dirigieron a la puerta principal de la casa. Pero cuando se iban, este amigo nuestro en común los está sacando, hablando mal, diciéndoles que hace lucha libre y que son inteligentes para no meterse con ellos, etc. Solo cosas de chicos borrachos. ¿Sabes qué? Probablemente estaba presumiendo frente a su chica o algo así. ¿Quién sabe? De todos modos, el chico los acompaña todo el tiempo hasta la salida. Abre la puerta principal y luego canta Hey Hey Hey, canción de despedida como en sus caras antes de cerrar la puerta detrás de ellos. No vi la siguiente parte, así que solo les estoy contando lo que me dijeron que sucedió. Aparentemente el tipo se paró frente a la puerta con los puños en las caderas, hinchando el pecho en una pose de Superman como diciendo, eché a estos idiotas a patadas. La gente literalmente aplaudía al tipo como si fuera una especie de héroe, y luego, de la nada, la gente empieza a escuchar estos crujidos provenientes de la calle afuera. Antes de que nuestro héroe simplemente se desplome sobre la alfombra, uno de los ladrones que acabamos de echar resultó tener un arma, y estaba tan enojado por la forma en que nuestro amigo intentaba humillarlo, la sacó y disparó directamente a la puerta principal. Terminó disparando al cielo 4 veces, y le disparó también en la espalda y el cuello. Inmediatamente llamamos al 911. Metimos al tipo en una camilla bastante rápido, pero una de las balas cortó una arteria o algo así, y aunque lo llevaron al hospital a tiempo, no logró llegar. El tirador se entregó a la policía al día siguiente. Aparentemente no tenía idea de que todavía había alguien detrás de la puerta, y solo quería dañar alguna propiedad, mientras asustaba a la gente todavía dentro. No tenía intención de lastimar a nadie, y a través de algún tipo de declaración de culpabilidad, sé que logró librarse de un asesinato en 2º grado o algo así. Básicamente, recibiría una sentencia súper indulgente, y todo esto sucedió hace unos 14 años. Así que estoy bastante seguro de que ese tipo saldrá pronto.
y eso me asusta mucho más, solo saber que hay un tipo que asesinó a alguien en una fiesta en la que yo estaba, y que es libre de caminar por la ciudad con lo que hizo. Ni siquiera lo tomó como algo tan importante que actuaba como si nada hubiera pasado. Hace tantos años vengo tratando de olvidarlo porque, aunque estoy muy contento de no haber visto a nadie recibir un disparo, no es algo que yo pueda hacer. Nunca lo he olvidado y tampoco es probable que lo haga. Y sinceramente, mi mayor preocupación en este momento es encontrarme con este tipo en el supermercado o algo así. No estoy seguro de poder controlarme si lo veo aquí. Espero que decida no hacerlo. Empezar de nuevo en otro lugar, eso es lo que haría. Simplemente no podría andar con las mismas personas de siempre sabiendo que asesiné a uno de ellos. Terminé siendo invitado a esta fiesta en una casa bastante salvaje cuando era un adolescente. Definitivamente, fue la fiesta más loca en la que he estado. Fue buena mientras duró, pero la razón por la que permanece en mi memoria está lejos de ser buena, ya lo explicaré. Como dije, esta fiesta en casa fue fuera de lugar. Había barriles en todas las habitaciones de abajo. La gente se desnudaba y bailaba en el patio trasero. Algunos chicos arriba derribaron la pared de una habitación con un mazo. Era literalmente una locura. Con una fiesta tan intensa no es del todo inusual que un baño sea combustible para vomitar, con gente al azar desmayada durante toda la fiesta. El chico que realmente me sorprendió estaba acostado en el sofá en la sala de televisión de abajo. Pensé que debía haber exagerado porque todo el tiempo que estuve allí, había estado desmayado por completo, donde simplemente se convirtió en parte de los muebles, como si hubiera reclamado el sofá para sí mismo. Al final, la gente simplemente lo dejó en paz y la fiesta continuó. La gente bailaba a su alrededor, caminaba a su alrededor, bebía a su alrededor toda la noche. También al final de la noche estaba demasiado borracho para llamar a un Uber, así que pensé en desmayarme en la habitación de arriba y regresar a casa por la mañana. Así tendría una terrible resaca. Dormir, despertar, recoger mis cosas y bajar las escaleras para salir. Tenía que pasar por alto a este chico que había sido aniquilado en el sofá toda la noche anterior. No parecía que se hubiera movido en toda la noche, y eso simplemente no me sentó bien. Así que al salir, traté de despertarlo. ¿Alguna vez has tocado a alguien solo para darte cuenta de que en realidad está muerto? Realmente se enfrían y se ponen rígidos, y te prometo que es una de las cosas más alucinantes y horribles que jamás hayas experimentado en tu vida. Inmediatamente grité cuando sentí el frío que emanaba. La piel del chico era lo que luego hizo que otras personas, somnolientas, entraran a la sala de televisión para ver cuál era el problema, que básicamente era yo, rogándole a la gente que llamara al 911 porque había un chico muerto en el sofá, lo que realmente arruinó la fiesta y molestó a todos, principalmente porque, como dije, estábamos bailando, bebiendo y divirtiéndonos alrededor del posiblemente cadáver de este chico toda la noche, y allí estaba acostado exactamente en la misma posición en la que se desmayó. No había forma de saber en qué momento se había escabullido. No hay forma de saber cuánto tiempo habíamos estado de fiesta alrededor de un cadáver real. Escuché que era una sobredosis, pero nunca nadie me lo confirmó, ya que apenas conocía a nadie en la fiesta, solo que había gente buena y fue una verdadera lástima cómo se fue uno de ellos. Ahora también tengo mucho cuidado con las drogas y el alcohol y les digo a mis hijos que si quieren beber, fumar o lo que quieran hacer, lo hagan de forma segura. Sé que no puedo evitar que se porten mal, especialmente a la edad que están, y ni siquiera es la sustancia lo que me preocupa que toquen. Simplemente no quiero que ninguno de mis hijos sepa lo que se siente al tocar carne que se ha enfriado, mirar la cara de alguien y saber que ya no está con nosotros. No quiero que sepan cómo se siente la muerte. En la escuela secundaria había un chico que era un estudiante súper bueno, tranquilo,
en realidad no tenía reputación de ser fiestero, y no necesariamente se lo consideraba parte de la multitud que sí lo hacía. De todos modos, algunos de los niños de la fiesta descubrieron que sus padres iban a salir de la ciudad durante el fin de semana, y, con el pretexto de que querían ser sus amigos, lo convencieron de hacer una fiesta en su casa el fin de semana. El chico habló de hacer fiestas los viernes y sábados por la noche. La primera fiesta se llevó a cabo sin problemas. Fue divertida y la gente no fue demasiado imprudente. Todo estuvo bien. La segunda fiesta es la misma historia, solo que esta vez, algunos de esos niños terribles que lo convencieron para que organizara las fiestas, robaron miles de dólares del equipo informático súper caro de su padre, quien aparentemente trabajaba en algún tipo de ingeniería de software, o algo de lo que el chico no se dio cuenta hasta que se acabó el material, y no tenía idea de quién lo había tomado, porque había todo tipo de personas que no conocía, simplemente caminando por la casa de sus padres, como si fueran los dueños del lugar. En ese momento, la casa en sí estaba completamente destrozada, con pintura en aerosol en las paredes. Todos los baños eran como un desastre con vómito, orina y otras cosas. Y el porche delantero de la casa se rompió por completo porque un grupo de personas decidió pararse sobre él y saltar hacia arriba y hacia abajo al unísono hasta que se rompió. De todos modos, llegó un punto en el que todas las personas en el patio trasero comenzaron a ver a alguien trepando al techo de la casa desde una ventana de arriba. Había llegado porque escaló cerca de este gran árbol viejo. Pensaron que iba a saltar del techo al árbol y comenzaron a cantar para animarlo a dar el salto. Aparentemente, esta persona solo miró a la gente en el patio trasero, se giró y salta del techo, solo que no estaba apuntando al árbol. Solo buscaba saltar del techo del tercer piso de cara al concreto de abajo. Era el chico al que habían convencido para hacer las fiestas en la casa. Estaba tan angustiado por lo que harían sus padres, cuán decepcionados estarían, que decidió tomar el camino más fácil y simplemente saltar desde su propio techo como si supiera que su casa fue destruida. Pero querido Dios, no puedo imaginarme estar tan destrozado y drogado porque de hecho lo intentaría yo mismo. Pero de todos modos parece que la peor parte de la historia es que el chico realmente sobrevivió al salto, pero como dije, aterrizó de cara en el concreto de su patio trasero y literalmente se partió la cabeza. Según he oído, los doctores tuvieron que reconstruir la cara del chico porque estaba abierta como una concha de almeja. El pobre tipo tuvo decenas de reconstrucciones faciales y todavía luce desordenado, sin mencionar que el daño cerebral causado por el impacto lo ha dejado con severas dificultades de aprendizaje. Todo eso de una maldita fiesta en casa me hace feliz de no haber tenido nunca una cuando era niño. Soy oficial de policía aquí en Manchester, y como la mayoría de mis colegas he tenido muchos problemas para vigilar el lugar. El gobierno introdujo recientemente una segunda ronda de medidas de bloqueo, cada vez más duras, y aunque estoy totalmente a favor de tratar de contener y gestionar esto, es obvio que la gente se está cansando bastante de ello. Hemos tenido que asistir a más y más incidentes de personas que se reúnen en grupos que exceden sus burbujas sociales y la gente realmente no está contenta de que aparezcamos. Puedo prometerte que lo último que queremos hacer es que la policía te impida ver a tus amigos y familiares por primera vez en meses, pero lo hacemos. Tenemos un trabajo que hacer, incluso si a veces no nos gusta hacerlo. Pero recientemente tuve que atender una llamada sobre una reunión social que terminó mucho peor que solo unas pocas palabras duras intercambiadas. Una llamada que en un momento no hice. Creo que me alejaría. Recibimos algunas llamadas provenientes del área de Lewisham sobre una fiesta en casa que se había salido de control. No solo estas personas se estaban reuniendo mucho más allá de las leyes de distanciamiento social, sino que también estaban haciendo alarde de ello, gritando a los vecinos, tocando música a todo volumen y, en general, haciendo una molestia. La propiedad de la fiesta en la que estaba ocurriendo la conocíamos como Airbnb, y estaba ubicada en lo que generalmente era un área muy tranquila. Ahora no había cifras concretas transmitidas por radio,
Pero antes de llegar a la casa me dijeron que habría entre 15 y 20 personas en la propiedad, pero en realidad eran más de 200. Incluso cuando la mayor parte de mis refuerzos disponibles habían llegado, todavía estábamos peligrosamente superados en número, y en el tiempo que había transcurrido para que llegaran allí, la gente en la fiesta se había dado cuenta de que yo estaba allí, y ciertamente no estaban contentos con eso. Antes de acercarnos a la propiedad, me habían lanzado todo tipo de abusos, sin mencionar que tenía una serie de artículos literalmente arrojados a mi auto también. No pensé que sería una decisión fácil, pero lo que sucedió después me pone sudando solo de pensarlo. Logramos entrar a la casa para bajar la música antes de informar a todos los presentes que tendrían que dejar que ni una sola persona use una máscara. Las únicas personas con cubiertas faciales son agentes de policía. No entraré en la política del uso de máscaras aquí, pero digamos que no me alegró mucho ver a tantos jóvenes ignorando flagrantemente mis instrucciones. Personas más jóvenes también tenían mucho miedo de la policía y de muchas de las ruidosas fiestas en casas a las que he tenido que asistir. Las llamadas terminaron con todos los niños simplemente saliendo por las distintas puertas y ventanas de la fiesta de paradas en sí. Pero nunca he estado en una donde a nadie parecía importarle que estuviéramos allí. No los intimidamos en lo más mínimo, y muy rápidamente la atmósfera pasó de tensa a resentida y violenta. Había una sensación en el aire, que los niños sabían que nos superaban totalmente en número, y definitivamente no fue divertido verlos comenzar a darse cuenta también. Comenzaron a ignorarnos y se sentaron de nuevo, diciéndonos que nos fuéramos. Un muchacho incluso se despotricó sobre cómo no podía ser que tuvieran un cumpleaños o una Navidad adecuada, y ahora nos iban a quitar esto también. Era bastante apasionado. Realmente entendí de dónde venía, pero no entendí por qué él y sus amigos fueron tan rápidos en hacer algo tan imprudente como atacar a los oficiales de policía. Un muchacho intentó golpear a un oficial por detrás mientras hablaba con otros 2 niños. Luego traté de agarrar a este muchacho y los compañeros del niño saltaron. Lo último que escuché antes de que todo se volviera caótico fue todo tipo de voces masculinas más jóvenes que decían cosas como «tómalos, tómalos». Luego hubo una ráfaga de golpes y gritos, todo eran porras, pistolas taser y spray de pimienta. Cualquier cosa para mantener a esos niños alejados de nosotros, para evitar que se reúnan y nos hagan la vida imposible allí mismo. En esa casa, recuerdo luchar hacia el área de la cocina que tenían todos los cuchillos de cocina, en uno de esos elegantes soportes, y luego cerrarlo para que ninguno de los niños pudiera agarrar el cuchillo de cocina. Pasamos un momento muy difícil esa noche, pero podría haber sido mucho peor si todos esos adolescentes realmente hubieran tomado la decisión conjunta de ir por nosotros. No hay manera de que hubiéramos podido luchar contra todos ellos, y cuando la gente pierde el control de esa manera y comienza a ser poco más que una mafia, la gente también pierde la vida, y somos muy afortunados de haber podido mantener en secreto las muertes de agentes de policía en situaciones similares como esa antes, y estoy seguro de que habrá muchas ocasiones en el futuro en las que estarán en peligro de violencia colectiva nuevamente, pero estar allí experimentando el nivel de caos y miedo en carne y hueso es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Fue realmente horrible, y ahora estábamos atrapados en un patrón de ese tipo de comportamiento. Solo va a empeorar con los encierros. Como dije, entiendo la necesidad de ellos, pero nosotros como policía estamos al límite en este momento, y tarde o temprano tendremos que lidiar con otra situación en la que mucha gente enojada empiece a perder el control, ya sea por miedo o estrés o simplemente por estar encerrado en casa, y realmente espero no estar allí para verlo otra vez. El verano pasado fui a una fiesta en una casa en el barrio Gary Owen de Limerick, aquí en Irlanda. Estábamos justo en medio de las restricciones de bloqueo, y sé que fue muy estúpido y egoísta de mi parte asistir, pero necesitaba liberarme del estrés. Soy una criatura muy social y necesito pasar tiempo con gente, ya que realmente me estaba volviendo loco por estar atrapado adentro solo.
Realmente me arrepiento de haber ido, pero romper las restricciones no es la razón por la que desearía no haber ido. Fue porque vi una de las cosas más horribles que jamás haya visto en mi vida en esa fiesta, y es algo que no creo que alguna vez me saque de la cabeza. Así que, la fiesta transcurre a las 1000 maravillas durante unas horas, y estoy ocupado siendo la pequeña mariposa social que soy. Pero luego entro en la cocina para tomar otra copa, y se está desarrollando una gran discusión entre esta pareja, que parece estar basada en acusaciones de infidelidad. Fue súper intenso e incómodo estar allí con ellos, así que tomé silenciosamente mi botella de vino del refrigerador y luego regresé a donde estaba charlando con algunos nuevos amigos. Realmente no pensé mucho en eso. Las fiestas en casa pueden ser así de raras. Después de todo, en una habitación la gente se desmaya, en otra hay gente bailando, mientras que algunas habitaciones albergan pequeñas discusiones entre parejas que generalmente no se convierten en algo horrible. Solo esto. El tipo en la discusión sale furioso de la fiesta y luego, durante unas horas todo vuelve a tener buenas vibraciones. Pero luego, en algún momento de la noche, el tipo regresa a la fiesta. La gente lo sabía por su cara en ese momento, así que realmente no tenían ninguna razón para no dejarlo entrar. Supongo que no les dio ninguna pista sobre lo que estaba a punto de hacer. De lo contrario, nunca lo habrían dejado regresar al interior de la casa. El chico luego busca en la casa para encontrar a la chica con la que había estado discutiendo. No estoy muy seguro si eran pareja, solo los escuché discutir sobre dormir. Cuando la encuentra, la confronta. Comienza a gritarle, y luego, de su chaqueta, saca una botella y luego parece rociarla con el contenido. La gente pensó que solo estaba siendo un idiota arrojándole vodka. La indignación se deriva en parte del alcohol desperdiciado y la agresión indebida. Luego, lo sacan de la habitación mientras ella está gritando. Las personas con las que he hablado al respecto, las que estaban en la habitación cuando sucedió, primero pensaron que ella gritaba porque estaba siendo un poco melodramática, porque le habían echado algo de bebida con tiza, pero luego se quitó las manos de la cara y está cubierta de lo que parecen quemaduras. No era alcohol lo que le había arrojado a la cara esa noche, era ácido. Por suerte, alguien, un graduado en química, se dio cuenta de lo que estaba pasando casi de inmediato, y luego agarró algo de debajo del fregadero de la cocina para neutralizar el ácido. No sé exactamente qué era, pero fue algún otro químico que probablemente tampoco sirvió de mucho, pero definitivamente evitó que el daño fuera peor de lo que era. Escuché que la pobre chica tuvo que hacerse un injerto de piel de su pierna, aunque incluso con la ayuda que recibió, sus heridas fueron absolutamente horribles. El bloque se escapó por un tiempo también, como aquel día. Lo que llamamos la policía en Irlanda, no logró esposarlo durante como un mes, y todos nos sentimos tan aliviados cuando finalmente lo hicieron. No puedo imaginar qué clase de monstruo hace algo así después de una discusión. No me puedo imaginar en absoluto usar ácido real para tratar de desfigurar permanentemente la cara de alguien que recibe un tipo especial de maldad. ¿No crees? Desde entonces, he jurado nunca más asistir a fiestas en casas. Lo que presencié esa noche fue un recordatorio brutal de cuán rápido puede degenerar la diversión en tragedia y cómo las acciones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Ahora valoro la seguridad y la consideración hacia los demás mucho más que antes. Una lección dolorosa que nunca olvidaré. Vivo en un lugar llamado Royden, aquí en Essex. El verano pasado, durante el encierro, uno de nuestros vecinos decidió organizar una fiesta en casa. Sí, una fiesta en casa real en medio de una pandemia. Se prolongó hasta la noche. No hace falta decir que mi mamá y mi papá no fueron los mejores y no me querían dejar asistir. Pedí por favor, y pensé que era muy egoísta de su parte hacer algo así. Pero, de todos modos, estoy en mi habitación tratando de dormir un poco, y todo lo que puedo escuchar es música y voces viniendo desde el otro lado de la carretera, como si ni siquiera se molestaran en mantener el ruido bajo. Estaban en la calle hablando entre ellos, esas cosas, y era muy molesto. Llegó un punto en el que me cansé tanto de eso, que me levanté de la cama,
y me acerqué a la ventana para simplemente mirarlos con desaprobación. No sé por qué pensé que eso serviría de algo. Ninguno de ellos podía verme, y no iba a detener la fiesta solo con mirarlos. Lo intenté, pero lo hice de todos modos, y ahí es donde me encontré durante unos buenos minutos, simplemente mirándolos deambular sin rumbo fijo, arrastrando las palabras entre sí. Lo siguiente que sé es que un auto se detuvo afuera de la casa. En realidad, comienzo a tener esperanzas de que sea un coche de policía sin distintivos que viene a cerrar la fiesta para que pueda dormir un poco. Creo que mis esperanzas se confirman cuando una de las personas dentro del coche llama a uno de los fiesteros para que se acerque a la ventana. El tipo se acerca al coche a trompicones, y al principio parecía que era la policía porque lo único que decía eran cosas como: ¿quién eres ahora? ¿Quién pregunta qué tiene que ver contigo? Entonces, de la nada, escucho 4 grandes explosiones y destellos desde el interior del auto, y luego el tipo, quien caminó hacia el auto, simplemente cae de espaldas sobre el pavimento. Realmente no tenemos muchas armas aquí en el Reino Unido, así que me tomó un minuto comprender lo que había sucedido, que los muchachos en el coche realmente dispararon al amigo a quien habían llamado. Dios, los ruidos que estaba haciendo también. Nunca antes había escuchado a alguien con ese tipo de dolor y esos ruidos de gorgoteo que no pude sacarlos de mi cabeza durante bastante tiempo. Salí corriendo de mi habitación y les dije a mi mamá y a mi papá lo que había visto. Ellos también habían escuchado el golpe y corrieron escaleras abajo para ver qué estaba pasando. Cuando les dije que había habido un tiroteo, inmediatamente llamaron al 911. Fue la noche más aterradora de mi vida hasta ahora. Solo escuchar esos disparos salir de la nada es algo que no creo que olvidaré nunca, pero son los efectos de esos disparos los que me recuerdan, por encima de todo lo demás, lo fuertes que son nuestros cuerpos, pero lo frágiles que son también. Leí en los periódicos que el tipo había muerto en el hospital 1 o 2 días después de haber sido admitido. Me siento muy mal por él, pero me sorprende que haya tardado tanto, por los sonidos que hacía. Me sorprende que no muriera allí mismo en la acera, afuera de esa fiesta. Todavía no creo haber superado completamente lo que vi y escuché esa noche. Estoy seguro de que algún día lo estaré, pero por ahora, todo lo que necesito es escuchar la palabra fiesta y en lo único que puedo pensar son en esos gorgoteos que hizo el tipo tirado en la acera afuera de la última fiesta a la que fue. El sábado 19 de octubre de 2019, se estaba llevando a cabo una fiesta en la ciudad británica de Milton Keynes. Los asistentes a la fiesta tenían entre 15 y 20 años, y para algunos de ellos, esta era la primera vez que asistían a una fiesta en una casa sin padres. La sensación de libertad era casi tan embriagadora como las bebidas de las botellas que consumían, con buena música y amigos cercanos para hacer de la noche una que nunca olvidarían. Sin embargo, para todos los asistentes, esa noche sería memorable por otras razones horribles, porque no fueron solo los amigos los que se enteraron de que iba a haber una fiesta esa noche. Mientras los que estaban dentro se deleitaban con la atmósfera y bebían sus preocupaciones, algo terrible se acercaba y nunca estarían preparados para ello. Los asistentes a la fiesta ignoraban por completo el hecho de que, arrastrándose en la oscuridad afuera, había 5 hombres armados con máscaras y ropa oscura. Lo siguiente fue salvaje y brutal, pero la preparación fue mucho menos sofisticada. 2 de los hombres se acercaron sigilosamente a la puerta principal de la casa, asegurándose de permanecer fuera de la vista de las ventanas principales, mientras que los otros 3 rodearon la parte trasera de la casa. Estaban haciendo mucho ruido desde una puerta trasera abierta a la casa, y los hombres enmascarados sabían que la parte trasera sería un punto de entrada fácil. Estos eran criminales experimentados, miembros de una pandilla local conocida como B3, y sabían exactamente cómo infligir una gran cantidad de terror y violencia de la manera más efectiva imaginable. Luego, en un instante, los hombres armados irrumpieron por la puerta trasera y entraron a la casa, apenas dando tiempo a los que estaban adentro para reaccionar.
Estaban fuertemente armados, y no todos los asistentes a la fiesta eran un objetivo. Estaban buscando a personas específicas, miembros de una banda rival conocida como M4. En las semanas previas a que uno de los invasores de la casa, Ben Potter, fuera atacado por miembros de M4, lo llevaron a una zona apartada cerca de Westcroft antes de someterlo a una aterradora serie de humillaciones y torturas. Los miembros de la pandilla rival lo golpearon sin piedad, lo desnudaron y luego lo llevaron a través de los árboles. Cuando Ben suplicó por su vida, la pandilla rival sacó sus teléfonos celulares para capturar el miedo del joven en video. Una y otra vez le dijeron que estaba a punto de ser asfixiado y enterrado vivo en una tumba que habían cavado para él, o le iban a cortar la cabeza mientras filmaban su decapitación en sus teléfonos para poder enviar el video a sus amigos. Ben pensó que iba a morir, pero resultó ser solo tácticas de miedo, ya que una pandilla rival no tenía intención de matarlo, solo asustarlo. Sin embargo, quería venganza. La pandilla atravesó la fiesta de la casa, ladrando amenazas y blandiendo sus cuchillos a los asistentes. Pero fue solo cuando vieron a un niño de 17 años que respondió tontamente, que en realidad se volvieron violentos. Un tribunal escuchó más tarde que Ansah era un miembro de alto rango de M4, y cuando vio a los hombres enmascarados corriendo hacia él, inmediatamente giró para huir. Pero en algún momento durante el intento de fuga, Dom se resbaló mientras corría en la casa. Sus perseguidores estaban encima de él inmediatamente, y Dom fue apuñalado en todo el cuerpo un total de 47 veces. Los cuchillos vinieron de casi todas las direcciones. Nunca tuvo oportunidad. La mayoría de los asistentes a la fiesta estaban tan aterrorizados por los hombres que irrumpieron en la casa que huyeron tan pronto como los vieron. Pero los hombres armados, apostados en la puerta principal de la casa, se aseguraron de que nadie pudiera escapar. Los hombres armados habían convertido el lugar en una escena de terror, con los atrapados dentro sujetos a sus caprichos más violentos. Solo una persona intentó ayudar a Dom mientras estaba siendo atacado, uno de sus amigos más antiguos de la infancia, un joven llamado Ben Gillum Rice. Ben intentó arrebatarle un cuchillo a uno de los atacantes de Dom y casi tuvo éxito, pero al ver el peligro inminente, otro compañero agarrando una de sus armas, Ben Gillum Rice fue apuñalado en el corazón y lo mató casi instantáneamente. Luego la pandilla examinó detenidamente a los asistentes a la fiesta trampa para asegurarse de que no hubiera más miembros de sus rivales presentes y, cuando estuvieron seguros de que no había ninguno, se marcharon tan rápido como llegaron. A pesar de haber sido apuñalado más de 47 veces, Dom Ansah luchó por su vida, y de hecho llegó a un hospital local mientras aún estaba inconsciente. Incluso estuvo lo suficientemente lúcido como para decirle a los oficiales de policía exactamente quién lo había apuñalado, y pasó algún tiempo hablando con su madre, que se había apresurado a estar en el hospital cuando recibió la noticia del apuñalamiento. Por un tiempo parecía que Dom podría salir adelante, pero el puro trauma de las heridas que sufrió hizo que su condición fuera extremadamente inestable, y un par de horas después de que fuera admitido, murió repentinamente. Fue simplemente un caso de rastrear a aquellos que Dom había nombrado, y dentro de 24 horas, la policía tenía bajo custodia a todos los miembros de la pandilla invasora B3. Uno por uno admitieron lo que habían hecho en su juicio. El juez comentó sobre los asesinatos trágicos y sin sentido, diciendo que se produjeron a través de una cultura de violencia y cuchillos que se promovió a través de las redes sociales. Dirigiéndose a Ben Potter, el miembro de B3 que había sido secuestrado y torturado, el juez dijo: "No tengo dudas de que su motivación estaba relacionada con la experiencia traumática del asalto que usted mismo había sufrido a manos de M4 2 años antes, pero eso no comienza a justificar su participación en estos asesinatos". La madre de Dom Ansah, Tracy, agregó que todos los días sentía que tenía que ponerse una máscara y una cara valiente para enfrentar al joven violento que le había quitado a su hijo. La madre de Ben Gillum Rice, Susan, dijo que se había sentido físicamente enferma por estar tan cerca de los asesinos de su hijo durante el juicio por asesinato. Calificó el uso de cuchillos como cobarde y agregó que esperaba ver algo de remordimiento en los rostros de los jóvenes y estaba disgustada
porque no vio ninguno. Simplemente sonrieron y se marcharon con una sonrisa, dijo más tarde para reunir a los periodistas. Estos jóvenes matones habían asaltado una casa llena de gente inocente para apuñalar a uno de sus amigos hasta matarlo ante sus ojos. Y todo lo que hicieron fue sonreír mientras eran sentenciados. Tal vez esto se deba a que sintieron que la venganza estaba cumplida y que cualquier tipo de tiempo en prisión valdría la pena por el sentimiento de reivindicación al saber que se habían vengado sangrientamente de alguien que había lastimado y humillado a uno de los suyos. Y al considerar ese hecho, podríamos haber tropezado con una idea mucho más aterradora que un violento allanamiento de morada. Algunos hombres jóvenes se ven sumergidos en un ciclo ineludible de ignorancia, pobreza y violencia hasta el punto de que pueden quitarle la vida a otra persona y simplemente sonreír ante sus juicios por asesinato. Lo aterrador no es tanto el apuñalamiento, sino saber que va a ocurrir una y otra vez en todo el mundo para siempre. Brooklyn Farthing nació el 26 de agosto de 1994. Creció en la pequeña ciudad de Berea, Kentucky, con su madre, Shelby Walker, su padrastro, Randa Walker, y sus dos hermanas, Tasha y Paige. Cuando era mucho más joven, Brooklyn había sido una niña exploradora y fue una miembro leal y entusiasta de la organización durante la mayor parte de su vida. Recibió muchos elogios durante su tiempo en las Girl Scouts. Se ofreció como voluntaria para hacer kits de atención para los afectados por el huracán Katrina. Visitó a los ancianos y pasó mucho tiempo ayudando a sus compañeras cada vez que encontraban las cosas difíciles. Brooklyn luego floreció como una adolescente enérgica y vivaz, con un amor ilimitado por el mundo natural y, especialmente, por cualquier cosa peluda y de cuatro patas. También tenía aptitudes para el atletismo y fue descrita como una chica que hablaba con franqueza, lo que no siempre resultó ser popular entre sus compañeros. Brooklyn también tenía una gran pasión por la repostería, y pasaba muchas noches horneando brownies con chispas de chocolate para toda la familia. Era una persona muy orientada a la familia y a la comunidad, y a diferencia de muchas niñas de su edad, en realidad parecía disfrutar pasando tiempo con su madre y su padre. Dos padres amorosos, que pensaban que era su deber ayudar a pagar las lecciones de manejo de sus hijas y los eventuales exámenes. El 21 de junio de 2013, Brooklyn y Paige tomaron sus exámenes de manejo. Mientras Brooklyn aprobó con gran éxito, Paige suspendió espectacularmente, algo que se convirtió en una especie de broma entre la familia Walker Farthing durante el resto del día. Esa noche, la familia asistió al cumpleaños número 70 de su abuelo, ya que había estado gravemente enfermo en los meses anteriores a su cumpleaños y acababa de recuperarse milagrosamente. En esa ocasión fue importante para todos los presentes y todos mostraron mucho entusiasmo. Hacía apenas unas semanas pensaron que el hombre no vería su próximo cumpleaños, pero ahora aquí estaba, celebrando con tanto entusiasmo como todos los demás, después de lo que sin duda fue una reunión bastante moderada y emotiva. Después de la fiesta de cumpleaños, Brooklyn y Paige asistieron a otra fiesta en Red Lick Road junto con su prima. Este fue un asunto considerablemente más salvaje, dado que asistieron adolescentes de su grupo de edad y hubo rumores de que había una reserva de alcohol en la fiesta, según Paige. Las hermanas conocían a la mayoría de los asistentes y estaban muy emocionadas de llegar a una fiesta mucho más animada después de salir con sus abuelos. Después de beber y bailar durante unas horas, Paige y la prima decidieron irse en algún momento entre las 7 y las 8 de la mañana, pero Brooklyn, que había empacado su bolso de viaje, hizo planes para quedarse con una amiga que también estaba en la fiesta, para poder dormir y quitarse la resaca, lejos de la mirada crítica de los padres. Brooklyn se sintió decepcionada al escuchar que, en lugar de seguir con su plan de una fiesta de pijamas, su amiga tenía el corazón puesto en pasar la noche en la casa de su novio. Naturalmente, esto enojó bastante a Brooklyn y se desarrolló una intensa discusión,
como resultado de este cambio improvisado de planes. Otros asistentes a la fiesta que presenciaron el desacuerdo afirmaron que Brooklyn estaba tan molesta que abandonó la fiesta por completo, pero para lograrlo, tuvo que viajar con 2 hombres que nunca había conocido antes de esa noche. Las identidades de esos hombres se mantienen actualmente en reserva en espera de los resultados de una investigación policial, pero lo que sabemos con certeza es que cuando la policía lo interrogó, uno de los hombres dijo que condujeron por Brooklyn hasta Floyd Branch Road, aparentemente para ver algunos caballos. Después de eso, el hombre que dio el relato fue dejado en su casa. No volvió a ver ni a Brooklyn ni a su amigo. Este otro tipo se llevó a Brooklyn a su casa, a una casa ubicada en la cuadra 100 de Dillon Court, justo al lado de la autopista 421. Como la casa estaba en ejecución hipotecaria en ese momento, no habría habido ni agua corriente ni electricidad. Alrededor de las 4 de la mañana del 22 de junio, Brooklyn llamó a su hermana Paige y le preguntó si su prima podía ir a recogerla a la dirección de Dillon Court, pero su prima había estado bebiendo mucho y no estaba en condiciones de conducir, por lo que Paige tuvo que transmitirle la mala noticia de que su hermana no tendría transporte a casa esa noche, lo que obviamente puso a Brooklyn en una situación muy incómoda. Podría llamar a su madre, despertarla y obligarla a conducir hasta Dillon Court y posiblemente tenerla que descubrir que había estado bebiendo, o podría contactar a su exnovio y conseguir que él la llevara a casa. Obviamente, para Brooklyn, la primera opción era completamente impensable, pero su ex estaba trabajando esa noche y pasarían un par de horas antes de que pudiera salir a recogerla. Pero parecía que Brooklyn estaba tan aterrorizada de ser atrapada borracha que decidió simplemente esperar en una casa oscura, embargada y habitada por un completo extraño. Cuando el ex de Brooklyn terminó su turno y pudo regresar a su teléfono, descubrió que había recibido varios mensajes de ella. Abrió el hilo de texto y vio que sus mensajes de texto más largos y extensos se habían reducido a solo unas pocas palabras. Sus mensajes decían cosas como: ¿puedes darte prisa, por favor? Date prisa, estoy asustada. Pero en el camino a Dillon Court, el exnovio extremadamente preocupado de Brooklyn recibió otro mensaje que simplemente decía: no importa, estoy bien yendo a una fiesta en el condado de Rockcastle. Su ex intentó llamar a varios vínculos, pero ella no contestaba su teléfono. Luego le envió un mensaje de texto preguntándole con quién estaba, pero Brooklyn tampoco respondió a eso. De hecho, nunca más volvería a responder a los mensajes de texto o llamadas de nadie. Más tarde ese día, el 22 de junio, Brooklyn había hecho planes para asistir a una exhibición de autos en Somerset, Kentucky, con algunos de sus amigos, pero ella nunca apareció y no respondía mensajes de texto ni llamadas. No era propio de Brooklyn perderse una exhibición de autos, así que, naturalmente, sus amigos estaban profundamente preocupados y, en su lugar, llamaron a Paige con la esperanza de que ella supiera dónde estaba su hermana. Pero Paige no tenía idea de que Brooklyn había llegado a casa esa noche, y cuando se enteró de la noticia, comenzó a entrar en pánico. Después de llamar para decirle a su madre que Brooklyn podría estar desaparecida, Paige comenzó a llamar frenéticamente a sus amigos tratando de saber los nombres de los 2 tipos que llevaron a Brooklyn. Afortunadamente consiguió uno de sus números y logró hablar con el tipo a cuya casa embargada había regresado después de mirar caballos. Él estaba abierto sobre el hecho de que había estado en la fiesta esa noche, e incluso admitió haber llevado a Brooklyn de regreso a su casa, pero después de eso su historia comenzó a volverse un poco extraña. Dijo que la dejó sola en una casa sin agua corriente ni electricidad porque se sentía incómoda durmiendo con él, aparentemente habiendo roto recientemente con su ex. El chico dijo que respetaba su decisión, pero en lugar de llevarla a casa o al menos llamarle un taxi, decidió dejarla sola en su casa para darle espacio. Dijo que la última vez que la había visto estaba sentada en el porche de su casa fumando un cigarrillo y hablando de una fiesta de la que había oído hablar en el condado de Rockcastle. Paige se mostró inmediatamente escéptica y planeó dar el nombre y el número del hombre a la policía en caso de que tuviera que contactarlos,
pero solo unos minutos después de que ella colgó el teléfono, el hombre volvió a llamarla para decirle que tenía miedo porque, según él, cuando regresó a su casa después de darle algo de espacio a Brooklyn, descubrió que su porche delantero estaba en llamas. Llamó al departamento de bomberos, quienes rápidamente se acercaron para apagar el incendio. Pero cuando entró para inspeccionar los daños, descubrió que todas las pertenencias de Brooklyn habían quedado atrás y que no la encontraban por ningún lado. Paige y la madre de Brooklyn se apresuraron a presentar un informe policial y, una vez que habían pasado oficialmente 24 horas desde que fue vista por última vez y fue declarada formalmente desaparecida, la policía se dirigió a la dirección de Dillon Court para recuperar los artículos que dejó allí. Rápidamente notaron que las únicas cosas que faltaban de la colección eran el teléfono celular de ella y la ropa que había estado usando. El siguiente paso fue verificar los registros de su teléfono celular y descubrieron que en las 24 horas que había estado desaparecida, la habían llamado más de 100 veces desde una plétora de números diferentes, una medida de cuán preocupada estaba la gente por ella, y tenían razón en estar preocupados. Según una declaración del departamento de bomberos local, el incendio del porche que atendieron alrededor de las 7 a.m. del día 22 era extremadamente sospechoso y parecía ser un incendio provocado, en lugar de un cigarrillo encendido en la calle. El domingo después de la desaparición de Brooklyn, la Policía Estatal de Kentucky comenzó a realizar entrevistas. El dueño de la casa embargada donde se vio a Brooklyn por última vez estaba obviamente entre los primeros interrogados, pero nada sobre la reunión se hizo público en los primeros días de la investigación. La policía solicitó que los propietarios en los condados de Rock Castle, Jackson y Madison revisaran sus tierras en busca de signos de la niña desaparecida. Les dijeron que prestaran mucha atención a la tierra recién removida y a los olores inusuales, líneas de zanjas y áreas remotas, lo que resulta ser una visión inquietante de las mentes de la policía, que casi con certeza creen que ya estaba muerta. Tanto los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como los voluntarios registraron más de 16,000 acres de tierra repartidos en 3 condados de Kentucky. Durante 3 semanas, la policía llevó a cabo búsquedas a gran escala en el área de Red Lick y en el cercano lago Owsley Fork, con perros rastreadores que fueron ayudados por cadetes militares y voluntarios a caballo. También se llamó a un equipo de buzos policiales altamente capacitados para ayudar en la búsqueda en algunas grandes masas de agua, pero aún no se encontró nada. Un mes después de la investigación, la familia de Brooklyn llevó a cabo una recaudación de fondos para ayudar a financiar una recompensa en efectivo para quien pudiera encontrar a su hija. Además de eso, un taller de carrocería local comenzó a vender calcomanías para automóviles de $5, y todas las ganancias se destinaron al fondo de recompensa, pero aún así, no hubo suerte para encontrarla. Así que, en julio de 2013, por muy doloroso que fuera tomar la decisión, el sheriff del condado declaró que se cancelarían todas las búsquedas a pie de Brooklyn, y aunque no salieron a decirlo, la policía prácticamente había renunciado a encontrarla viva o muerta. La investigación y la cobertura mediática del caso cambiaron drásticamente cuando una serie de escándalos comenzaron a obstaculizar gravemente los esfuerzos para encontrar a Brooklyn. Una mujer local llamada Amanda Griffey admitió abiertamente haber estafado a quienes deseaban donar dinero para la búsqueda. Cuando varios vecinos preocupados iban de puerta en puerta buscando, Amanda se unió a ellos, pero todo el dinero que recibió fue canalizado a su propia cuenta bancaria privada. Amanda solo robó unos míseros $40, pero para la comunidad local bien podrían haber sido $1 millón. Su indignación no tuvo límites y Amanda fue rechazada por todos los que la conocieron después de que fue arrestada por robo de identidad de otra persona y robo mediante engaño. Pero sorprendentemente, no fue el único caso de alguien que aprovechó la desaparición de Brooklyn. Otra persona, acertadamente llamado Randy Gross, también fue arrestado por estafar a sus compañeros de trabajo sin dinero, diciéndoles que estaba recaudando fondos para el fondo de Brooklyn. Simplemente estaba llenando su propia cuenta. Los padres de Brooklyn
intentaron cortejar la buena voluntad de los medios nuevamente, organizando un acto benéfico en el recinto ferial del condado de Madison, que contó con una exhibición de autos en honor a la pasión de Brooklyn por ellos, una subasta silenciosa y música en vivo. Pero el escándalo había agriado el afecto del público por la causa de la pareja y nunca más pudieron obtener el tipo de atención nacional que necesitaban para lograr un progreso real. Luego, en abril de 2015, un hombre que recorría los bosques de Kentucky en busca de hongos descubrió un conjunto de restos de esqueletos. La policía se preparó para recibir una muestra de ADN que confirmara que era Brooklyn, pero no era ella, y su familia se llenó nuevamente de esperanza de que pudiera aparecer con vida. La oficina del fiscal del estado de Virginia ha confirmado su continuo interés en el caso y están en contacto constante con los investigadores. Afirman que un equipo dedicado ha seguido innumerables consejos y examina los archivos del caso en busca de cosas que podrían haberse pasado por alto o pasadas por alto durante la investigación inicial, y dicen que se sigue dando seguimiento a todos los consejos, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el caso de la desaparición de Brooklyn sigue abierto y activo. Tal vez lo más aterrador es que la policía parece creer que alguien en la comunidad local tiene información sobre lo que pasó en Brooklyn y quien quiera que la hizo desaparecer podría en realidad seguir viviendo entre ellos. Pero incluso aunque se ofrece una recompensa de $14,000 por información que conduzca a su regreso o a la captura y condena de los responsables de su desaparición, la policía todavía no está más cerca de obtener respuestas definitivas. No hay respuestas, pero sí muchas teorías, la mayoría de las cuales giran en torno a la idea de que Brooklyn fue secuestrada en algún momento después de las 4 de la mañana. Ella no estaba deprimida y, según su familia, no tenía ninguna razón para huir o abandonar su vida ante sus ojos. La única razón por la que podría estar desaparecida es si alguien realmente se la había llevado. La policía había hablado públicamente de su profunda sospecha de que el texto final enviado a su ex, el que mencionaba la fiesta en el condado de Rock Castle, fue falso y enviado por otra persona, y, dado que sus pertenencias fueron dejadas en el juzgado de Dillon, debe haber sido el lugar del que la sacaron. Pero si no, el dueño de la casa no tiene nada que ver con eso. Es una pregunta completamente diferente. De hecho, dejó a Brooklyn sola en la oscuridad en una casa sin electricidad ni agua. Pero, ¿eso significa que llamó a alguien para secuestrarla en un esfuerzo por separarse de ella? ¿El crimen o una banda de depredadores salvajes tuvo la suerte de irrumpir en una casa sin alarma antirrobo con una mujer solitaria ebria, tratando de dormir en una habitación de arriba? Solo los resultados completos de la investigación policial podrán decirnos eso. En los años posteriores a la desaparición de Brooklyn de esa fiesta en una casa de Kentucky, Tasha siente que necesita ser la voz de su hermana, y como tal, ha participado en numerosas entrevistas sobre su desaparición, y ha tomado numerosas medidas para mantener el nombre de su hermana en el ojo público. Y espero que alguien vea la cobertura y presente información. Actualmente su caso está clasificado como desaparecida en peligro, y aún no ha sido declarada legalmente muerta. Pero es solo cuestión de tiempo. Antes de que se acabe el tiempo, tenemos que asumir lo peor, que es por malicia o la desgracia de Brooklyn Farthing. Fui a esta fiesta en una casa cuando era estudiante, y definitivamente terminó siendo una noche para recordar, pero todo por las razones equivocadas. Tengo que levantar las manos aquí y decir que fue 100% en parte mi culpa que esto me pasara a mí. Algunos amigos y yo decidimos que sería divertido sentarnos afuera de la casa donde estaba sucediendo la fiesta y señalar con el dedo a los autos que pasaban. La mayor parte del tiempo no pasaba nada, pero ocasionalmente oíamos un pitido y el conductor nos daba la vuelta, lo que nos hacía animar el auto en señal de aprobación. Sin embargo, este conductor nos vio dándole el dedo y frenó de golpe. Tuvimos ese momento apropiado de cuando lo vimos inclinarse en el asiento del conductor, buscando algo en el espacio para los pies o debajo del asiento.
La próxima vez que vimos su cara, llevaba una máscara y lo observamos mientras salía de su auto y caminaba hacia el maletero para sacar un martillo. En este punto regresamos corriendo dentro de la casa, subiendo escaleras arriba para escondernos en una de las habitaciones. Ni siquiera llegamos a las habitaciones antes de escuchar vidrios rotos desde abajo. Este tipo se volvió completamente loco en todas las ventanas de la puerta y estaba convencido de que iba a entrar y aplastarnos la cabeza con ese martillo, pero creo que se fue antes de que llegara la policía. Lección aprendida. No enojes a personas al azar, porque corres el riesgo de encontrar a una persona que ha tenido un mal día y conduce con una máscara y un martillo en el auto.